Finalmente, la comisión mixta, conformada por diputados y senadores, emanó su informe para continuar con la tramitación del cuarto retiro del 10% de los ahorros previsionales desde las AFP. Ahora será la Cámara de Diputadas y Diputados la encargada de decidir si finalmente este proyecto avanza o llega hasta allí su tramitación. Vamos a conversar de este tema con el diputado Rubén Mouraga. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos. Hola Gabriela, un gusto. Un gusto poder compartir con usted, diputado, y hablar sobre este tema que genera tanta tensión, preocupación, también por parte de muchos chilenos para saber qué es lo que finalmente va a ocurrir. Y lo primero que quería comentar con usted era, costó, ¿no?, que saliera este informe de la comisión mixta. Fueron semanas de tramitaciones, finalmente se postergó para la primera vuelta, después de la primera vuelta presidencial, y ahora quedamos entre medio de los comicios de primera vuelta y segunda vuelta para dar el sí o el no a esta iniciativa. ¿Por qué cree usted que costó tanto que finalmente esto saliera de la comisión mixta? Mira, Gabriela, costó bastante porque al final esto se cruza con las definiciones políticas que está viviendo el país, con el tema de la definición electoral presidencial sobre todo. Y porque hay dos posiciones bastante encontradas. Uno que tiene que ver cómo nuestro país y nuestro gobierno da respuesta a las demandas sociales. No ha sido capaz, este gobierno no ha sido capaz, y hemos recurrido a las políticas de los retiros. El cuarto retiro está anhelado por grandes sectores de la población que tienen necesidades, porque las ayudas se están terminando. Efectivamente el IFE se acaba y hay un año económico bastante complejo, y hay un sector de la política, fundamentalmente de la derecha del gobierno, que dice que los retiros son contraproducentes a la economía del país. Pero cuando uno ve las cifras reales de inflación con los otros países, Chile no anda tan debajo ni tan alto con los otros países y con otras economías también bastante sólidas. Y eso no tiene nada que ver con los retiros, ¿ya? No tiene nada que ver con los retiros. El cuarto retiro tiene que ver hoy día con la demanda social que está instaurada. Se requiere dar respuesta a las inquietudes que tiene la población en términos económicos, porque la ayuda, el IFE se acaba y la gente lo sabe, y esa es una realidad. Y con los subsidios hay muchas personas, chilenos y chilenas, que están hoy día parando la olla en buenos términos. Y el cuarto retiro va a apoyar en ese término. Y también va a apoyar a lo que significa el emprendimiento y la reactivación económica, como lo han hecho los retiros anteriores. Entonces hay muchos emprendedores que hoy día están de alguna forma, porque acá se nos dice todos son empresarios, todos pueden emprender, pero la banca no les da los créditos y nadie le da la ayuda económica, ni Cercotec, ni Corfo. Entonces estos ahorros previsionales que son propios también van en función de reactivar esa microeconomía. Diputado Moraga, usted lo decía, ¿no? Ya se produjo el último pago del ingreso familiar de emergencia, del IFE. Ya no hay masa de pago del IFE, solamente se extendió el IFE laboral hasta el mes de marzo, y podrían eventualmente acabarse los retiros. Podría darse entonces un escenario de tormenta perfecta para que la economía familiar, no la macroeconomía, la economía familiar, se viera terriblemente afectada frente a esta falta de ingresos? Sí, eso efectivamente es lo que estamos viendo, lo que podría ocurrir, y es por eso que estamos empujando con bastante fuerza en lo que corresponde a este cuarto retiro. Porque mira, yo estoy acá en Tarapacá, en mi región, ¿ya? Y el problema que tenemos hoy día aquí es el comercio ambulante está desbordado. Y es una realidad. Es la economía informal. Las ferias, los coleros son enormes, se han triplicado. Y es porque no tienen un ingreso fijo, entonces salen a buscar el sustento diario a la calle, todos los días. Entonces, es una situación real. Entonces, cuando nos dan las cifras de desempleo en Tarapacá, que han disminuido, o sea, yo digo, está bien cómo se maneja la estadística, uno lo entiende, pero no por tener un empleo precarizado como este, decimos, vamos a decir que estamos dando respuesta a la cesantía. El empleo informal está desbordado. Y eso es la realidad que se vive en todas las ciudades. Sí, no solo en Tarapacá, porque hemos visto cómo hay situaciones bastante
preocupante en la región metropolitana, en el sector de Estación Central, en el Valparaíso, en los centros de Valparaíso. las distintas capitales regionales, como hay un comercio ambulante que está presente y que, claro, produce inconvenientes también para el comercio establecido, que de alguna manera también paga los platos rotos por este otro tipo de comercio, porque las condiciones no son las mismas para todo. Entonces, claro, la situación sería bien compleja. Y por el otro lado, diputado, quienes dicen que esto afectaría de alguna manera la macroeconomía, que se produciría un sobrecalentamiento también de la misma. Tenemos un IPC que ya es bastante alto, los precios de los productos están por las nubes. ¿Usted cree que con un cuarto retiro esto podría seguir ocurriendo? Sí, mira, yo ahí tengo con mis sinsabores, porque a veces veo hasta intervencionismo electoral cuando se maneja la economía. Con esta tasa de la alza, con la subida del dólar, con la bajada del dólar, primera vuelta baja, después sube cuando... Entonces, eso es como un manejo también que se da, y eso es que no lo podemos dejar de lado. Entonces, hay sectores que no les interesa, los sectores que tienen que defender su negocio, el sector de los privilegiados en este país, y hoy día la AFP es el ingreso de mayores fuentes de financiamiento a los grandes grupos económicos. ¿Ya? Esa es la gran caja pagadora que tiene el país a los grandes grupos económicos. Entonces a nadie le interesa del sector privilegiado perder un mínimo de sus ganancias en función de lo que significa estos retiros. Y van a estar todos los argumentos. Entendemos que hay una situación compleja, lo entendemos, pero no es la razón fundamental de lo que está pasando con la crisis económica que es mundial. ¿Ya? Entonces yo creo que eso siempre hay que tener claro. Y ahí la economía chilena tiene los mecanismos para paliar esta situación que estamos viviendo. Yo creo que lo que falta es la voluntad política para realizar los paliativos que requiere la economía para dar cierta certidumbre a la sociedad. Hoy día se está jugando con la incertidumbre, se está jugando con el miedo a perder el empleo. Y eso es con un trasfondo político. Mm. Diputado Moraga, y en relación a lo que viene con este cuarto retiro, ya se desechó la posibilidad de que se pagara impuesto en cualquiera de los niveles socioeconómicos. Esto ya no va dentro de lo que es la iniciativa, pero claro, quedó pendiente lo que podría ocurrir con las rentas vitalicias aspectos que quizás puedan tener que ver con las pensiones de alimentos. Eso me parece que Sí. está. ¿Cómo ve usted entonces esta posibilidad de que se apruebe el cuarto retiro? Sí, está difícil en términos porque hay sectores, bueno, necesitamos 93 votos para aprobarlo. Hay Mm, algunos diputados que no van a estar, porque hay 3 diputados de derecha que no van a estar. Pero yo creo que también en términos electorales muchos de estos diputados de derecha, si piensan apoyar a su candidato, van a tener que caer políticamente en la aprobación de esta cuarto retiro, porque saben que ese es un golpe político fuerte para su sector. Y es la verdad. Entonces todos están con la calculadora, sacando cuentas, el gobierno está llamando a cada uno de los parlamentarios para decirles que se cuadren con la postura del gobierno, pero también estos parlamentarios están sacando cuentas para un posible gobierno de su sector. Entonces, esa es la ambigüedad que está hoy día y el dilema de Hamlet, ser o no ser, ¿aprobamos o no aprobamos? claro, porque lo que usted dice también de alguna manera tiene que ver con lo que ha planteado o con lo que han planteado los candidatos presidenciales de ambos sectores, ¿no? El candidato de Aprodignidad Exactamente. dice que está de acuerdo, el candidato de derecha dice que no está de acuerdo, pero aún así, al parecer, algunos parlamentarios piensan que esto le podría hacer un flaco favor a su candidatura a la hora de rechazar el cuarto retiro, ¿no? Efectivamente, porque el impacto que está, y lo que conversábamos al inicio, el impacto que está de nuestra sociedad y de los sectores más vulnerables, más precarizados, el cuarto retiro es un salvavidas. Y esa es la realidad. Entonces, igual son sectores que van a votar de alguna forma y también van a incidirse. Acá, además, lo dicen las encuestas también. Si uno empieza a analizar las encuestas, cómo se está perfilando esta segunda vuelta, el factor económico es importante. Y este cuarto retiro es uno de los principales pilares para las clases más precarizadas para sostener de aquí a marzo sus ingresos de la microeconomía familiar. Mm.
Diputado Moraga, ¿y qué le parece que el gobierno le haya puesto urgencia de discusión inmediata a este proyecto y que por lo mismo se haya convocado a una sesión especial para este viernes a las 10 de la mañana, siendo que ya parlamentarios como usted, por ejemplo, ya se Sí, encuentran en su zona, tendrán que tomar un vuelo de vuelta, ir a legislar, exacto. porque esto es hasta su total despacho, o sea, se va a aprobar o rechazar sí o sí en la Cámara mañana. Así es, efectivamente. Mira, yo creo que esto fue con una mirada política, porque inclusive querían que fuera ayer que se discutiera y se votara, ¿ya? Y ahí entre los comités de las diferentes bancadas se logró llegar el acuerdo para trasladarnos para el día viernes, porque sabíamos que el día jueves también había una serie de dificultades que no iban a estar los diputados de nuestro sector, digamos, y iba a ser menor la cantidad, no íbamos a tener los quórum requeridos para votar y aprobar. Mm. Con este día que se ganó para trasladarnos al día viernes, esperemos que algunos diputados y diputadas del sector oficialista mantengan su votación original, que aprobaron los 3 retiros anteriores, para tener el quórum necesario para poder avanzar. Estas son jugadas políticas en el contexto electoral, y hay que decirlo con sus palabras. Acá el gobierno no le interesa que se pueda avanzar y generar las derrotas para prueba dignidad, políticamente hablando. Mm. Diputado Moraga, si el proyecto de ley avanza en la Cámara, pongámonos en el escenario de que están los 93 votos, que muchos dicen que es bien complicado, de todas maneras tiene que seguir su trámite en el Senado, y parece que la situación allá viene siendo más compleja de lo que se prevé acá en la Cámara. Sí, pero mira, yo creo que de alguna forma, con lo que se ha ido conversando y con los cambios y las modificaciones que se van a hacer indudablemente con el tema de renta vitalicia, lo que se logró llegar a un mínimo acuerdo ahí, y con el tema de las pensiones también estarían, digamos, las condiciones, pensamos, ¿no es cierto?, para que se pueda aprobar en el Senado. Y en cuanto a los parlamentarios de gobierno, que en su momento votaron a favor del primero, del segundo, del tercer retiro, ¿cree que van a seguir la misma línea con este cuarto retiro? ¿Cómo ve usted esos votos en particular que fueron los que llamaron harto la atención en su momento? Sí, mira, yo creo que en términos de los diputados podríamos tener la cantidad de votos necesarios del sector oficialista. Esos diputados, se ha conversado con algunos de ellos y están como a la disposición. En el Senado un poquito más complejo, por ahí senadores como el senador Sandón, que es bastante claro en sus posiciones y también se ha manifestado en términos generales con sus inquietudes, pero también ha manifestado cierta voluntad para avanzar con el cuarto retiro. Mm. Diputado, finalmente, en caso de que esto se llegase a aprobar, tanto en la Cámara como en el Senado, ¿sería un triunfo para la clase política? ¿Sería un triunfo para su sector? ¿Sería un triunfo para la ciudadanía que lo requiere? ¿Cómo lo ve usted? No, yo lo que lo veo es un triunfo para la ciudadanía. Acá no se trata de un sector político, ni del gobierno, ni de la oposición. Acá lo que estamos buscando son soluciones reales y concretas para la gran clase precarizada, vulnerable de nuestro país, ¿ya? Que son los sectores con menos ingresos. Y ellos son los que requieren esta ayuda efectiva y real. Es porque no tienen ninguna otra posibilidad más. Entonces, hay que atender esta demanda y ellos van a ser los grandes triunfadores. No la clase política, ni un sector, ni nosotros, ni el gobierno. Es la población. ¿Cree que puede existir un quinto retiro o un sexto retiro? Yo espero que no se siga con esta política y efectivamente podamos tener un nuevo gobierno que aplique otras medidas con mayor cercanía y voluntad de dar respuesta a las demandas sociales. Y eso pasa por tener una clara vocación de ayuda a las capas que han sido más golpeadas, ya sea a través de subsidios o programas que den cuenta de una realidad laboral un poco más estable para estas personas, para generar los ingresos necesarios. Porque al final del día también esto merma lo que va a ser nuestra posible montos para la jubilación, y eso es efectivo. ¿Ya? Es efectivo. Y el próximo gobierno tiene que hacerse responsable de esta problemática, de la generación de los subsidios o de las políticas que generen empleo para estas personas, este segmento de la población que es más vulnerable, que está más precarizado. Pero también hay que dar cuenta de nuevos sistemas de seguridad social, que la AFP no da cuenta de eso. Y por lo mismo la reforma de pensiones se hace tan urgente, a pesar de que durante estos 4 años de gobierno no pasó nada con eso.
Efectivamente, es tan urgente, pero tiene que ser con otro enfoque, no como la reforma que estaba hoy día, que seguía privilegiando el gran negocio de la AFP y no de las personas que a la hora de jubilarse iban a seguir con sus pensiones de miseria y de hambre. Esa es la verdad. Muy bien, pues diputado Moraga, le agradecemos enormemente por el contacto. Estaremos atentos a lo que pueda ocurrir durante esta jornada de día viernes en la Cámara con la tramitación y votaciones del cuarto retiro del 10% de los ahorros. Que esté muy bien, que tenga buena jornada. Muchas gracias, Gabriela, y con toda la fe y esperanza de que vamos a aprobar el cuarto retiro. Muy bien, pues diputado, que le vaya excelente. Ya, Era chao, el chao. diputado Rubén Moraga hablando entonces sobre la próxima tramitación en la Cámara del cuarto retiro del 10% de los ahorros previsionales.